Tío. Bueno, chicos, nada, eso que estamos aquí en directo, que haciendo pues una pequeña. Hola, ¿qué pasa? Aquí que estamos haciendo una prueba de cómo me sale. Bien, ahora sí me sale, perfecto. Ahora sí me sale. Vale, tengo que ponerlo en modo real. Vale, está. Vale. Ya tengo hasta la promo. ¿Vale? Hasta la promo. Bueno, vamos un momento aquí. Vamos a. No, examinar, no. Vamos a actualidad. No, interactuar. Bueno, vale, vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer otra vez porque no estamos, ahora mismo no lo estamos haciendo. Espera un momento. Estamos en, estamos en directo. Bueno, eso, vamos a ir al Summer Game Fest, a ver si lo tenemos aquí. Summer Game Fest 2025, vale, lo tenemos aquí. Tenemos aquí, principalmente lo tenemos, a ver, vale, lo tenemos aquí. Y vamos a presentación de Ray Snake. Tenemos el Steam, ¿vale? De Game Awards. Lo tenemos aquí, ¿vale? Vale, lo tenemos aquí. Un momentito. Vale. Lo acabo de mi canal, no, esto después lo subiremos al otro, ¿vale? Nada, chicos, pues un momento, en mi canal, eh, sabes de festival que lo está haciendo un poquito, porque, a ver, hombre, yo de verdad, como, ay, me cuesta mucho, mucho, vale, vale, esto otra vez, más respuesta otra vez, a ver si no está otra vez, pues, vale, ya tenemos, ya estamos, vale, ay, ay, no, coño, no, vale, me vamos a intentar todo, no, no te permita, vale, vamos por aquí, ahí ya 15 minutos, yo de aquí, pero intentando ir anotando los juegos que van a salir y que van, bueno, que van a salir, bueno, saliendo, bueno, lo que me interese, evidentemente, como no sabéis, lo que nos interesa pues son eh, los artículos de un momentito, vale, vale, no, pues no me está interesando, pues son, tenemos, vale, tenemos para, lo que nos está interesando, lo que nos interesa son como, no interesa lo que son como
si de bajar un poquito el volumen, que no se escuche, evidentemente no me interesa escuchar, si no me interesa escuchar lo que estar dentro, y lo que me interesa mucho pues son los, ¿cómo se dice? Lo que me interesa mucho pues son son pues los videojuegos más esperados. Como tú sabéis, Resident Evil 9 han hecho un trailer, me gustó bastante, me gustó mucho bastante. Y luego pues otro juego esperado, me voy a gustar para mí, por si no se me olvida, Resident Evil 9 y otro juego más esperado que creo yo, bueno, tenemos casi algunos, yo creo que tengo una Play 5, que el nuevo que me pediría sería el DLC de Silent Hill, eh, Bon, una ciudad de un deseo, ¿vale? En inglés se dice Bon a Wish, ¿vale? Cuando lo conocéis, cuando lo conocéis, pues en Resident Evil, según noticias que he ido saliendo, se rumorea que es el último de la saga de Leon Kennedy, de la saga de Leon Kennedy, de Claire, de Claire y de Chris Redfield. Y ya a partir de ahí ya surge como un nuevo Resident Evil, ¿vale? Una nueva, una nueva, una nueva, una nueva, ¿cómo se dice? Un nuevo lore, ¿vale? Un nuevo lore en Silent Hill cuando en Resident Evil. Esto para los que este nuevo es, se rumorea, según Cajo Estudios, es el último de esta saga, ¿vale? De la saga de Leon Kennedy y luego tenemos el Silent Hill One Wish, que todos esperemos que sea como el parecido al Silent Hill 2 Remake y que, bueno, y lo que pienso de este juego, muy lo que espero, mi expectativa sobre este juego, real, expectativas reales, es que pues respete el lore, igual que hizo con el Silent Hill 2 Remake, que respete el lore, pero sobre respete el lore y aunque hagan las mejoras tanto gráficas como un juego y todo, sobre todo que respete el lore, cosa que me hace decir que han pasado mucho del todo, que han pasado mucho por el fondo, pues que por lo menos respete el lore, ¿vale? A lo que es necesario, pero sí, sí, pero respetando el lore original, ¿vale? De ese y lo que me gustaría mucho en este nuevo que los expresar en este fest es eh, para jugar con podemos jugar con otros personajes, por ejemplo con Eddie, con Ángela, y si exploramos su historia, porque sabéis que uno en Silent Hill 2, eh, tanto el original como el remake, todas las historias de sus personajes convergen, es decir, se acaban uniendo, convergen convergen en James, ¿vale? María al final se acaba encontrando con James, converge en James, Eddie converge también en James y Ángel también converge en James, ¿sabes? Que no sepáis, que voy a darme pedazo de peli, pero que no sepáis, que no omitir exactamente lo que voy a decir, pero que sepáis que cada personaje de Silent Hill Remake representa una parte de la personalidad de James, ¿vale? Ángel es la parte suicida de James, ¿vale? Eric es la parte violenta de James. Y María es como la parte amorosa, la parte sexualizada de James, ¿vale? La parte sexualizada, ¿vale? Entonces, entonces, para que se vea que todo pertenece a James, todo converge en James, ¿vale? Todo converge en James. Y bueno, chicos, habiendo dicho eso, también tenemos un nuevo videojuego de PlayStation 5, evidentemente. Si hay algún tesorito en PlayStation 4, pues lo, me lo apuntaré, me lo apuntaré con
y nada, sí, ya queda fue 10 minutos, 10 minutos para maravilloso directo, directo de examen, de examen de fest. Bueno, resumiendo, quedan 10, bueno, 13 minutos de directo, 13 minutos de directo, y vamos a ver cómo que repasar. Vale, todavía estamos esperando, vale. Bueno, todavía no, todavía, todavía estamos todavía quedan 10, todavía quedan 10 minutos, 10 minutos, y vamos a ver un poquito la noticia. Chavales, vamos a ver los videojuegos más esperados que por ahí, los videojuegos más esperados en el Summer Edition, ¿vale? Aquí, vale. Son los videojuegos más esperados, ¿vale? Los que son más esperados en el Game Pass, ¿vale? Está el de Dying Light, The Beast, Gears of War, Reload, este es para el equipo, Mafia de All Country y Moonlight 2, ¿vale? También tenemos Draft of Life, Trilogy, ¿en serio? El Trilogy, la actividad de juego, uy, qué pedazo de juego, ¿eh? El Fest, pues mira, tenemos aquí de los juegos aquí esperados, podemos tener también el Fest Trilogy. ¿Acordáis del videojuego de PlayStation 1? El Fest Comedy, el Fest Trilogy. Mobile Reborn, ¿vale? The Witcher o The Standing 2, ¿vale? Aquí más o menos son los títulos más esperados. Eh, Destacando el Dying Light, The Beast, Gears of War, Reload, Mafia de Republic, cuando tenga la Play 5 lo voy a enviar. En Moonlighter 2, de la saga Moonlighter, es que eso no me suena. The Witcher 4, creo que estoy. Este interesa mucho a mi fan, este es saludo de mi fan, de Standing 2. Luego el Miss Eye, este es un pedazo de juego, simplemente me lo envié. Miss Eye. El otro es el Slack, ya lo tengo en el State of Play. Luego tenemos Crystal Wildland, Odyssey, Atomic Heart, Detective. Tenemos Hollow Knight, ¿vale? Hollow Knight, Upright, el Resident Evil. En todo el giro va a salir noticia de Resident Evil, del nuevo título. En Microsoft Flight Simulator, un simulador de avión. Algo de Starfield, ¿vale? De Starfield. Y también tendremos pues Code of Midnight, que es otro videojuego bastante bueno. Y luego tenemos pues rumores sobre Fables, Gears of War, anuncios de equipo, evento que creo que claro. También tenemos presentación de Nintendo, ¿vale? Y un poquito más, así que se espera que ese un evento que puede durar solo 2 horas, puede incluso durar las 2 horas, ¿vale? Vamos a ir para acá, vamos a ir para acá porque lo estamos viendo ahora, pero no empieza.
Esa no está. Ya, pero ¿vale? Si quieres, directo, directo al vivo, ¿vale? Pero pillado, tío. Vamos a ver. No, vale, venga, vamos pillado. Ahí, vamos a ver. No, ya, por otro lado, vale. No, ya, por otro lado. Nos quedan 5 minutos, ¿vale? 5 minutos. Vamos a poner, vale, vale, quedan 5 minutos. 5 minutos, ¿vale? Quedan 5 minutitos. Vamos a poner un poquito más grande para que lo podamos ver. Así lo podemos ver tranquilamente. Este. Vale, 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 vamos a... Madre mía. Vale, ya tenemos aquí, vale. Quedan 5 minutos. Vale, vale. Vale. Estoy muy nervioso, muy nervioso. Me quedan 4 minutos, quedan 4 minutos. Se queda como pillado, se queda como pillado el programa, Estoy en la conexión. Uf, no, estoy súper nervioso con este directo. Así que vamos, lo que vamos a hacer es los videojuegos, los videojuegos de esperados. Yo espero, lo veo por aquí, los videojuegos que esperamos todos, es el de estamos en una cosa de Resident Evil, que salga algo de Silent Hill, que salga algo de Silent Hill, y luego el Death Stranding, el Death Stranding 2, y, y bueno, y luego que a lo mejor ha aparecido el Min's Eye, luego otro es el 007 de First Light, que ya ha salido en el Infest, en el State Play, pero yo creo que no voy a poder dar mi opinión, así que os pondré en el link de la descripción una versión en directo del Summer Game Fest para que lo podáis ver en directo, para que lo podáis ver y también un poquito de mi opinión, ¿vale? Venga, vamos a empezar a la primera. A ver, cómo vale, está pillado, no me jodas que se me queda pillado, se queda como pillado, digo, se me queda pillado. Vamos a hacerlo otra vez. Eso, como pilladito otra vez. Un minuto, señores, un minuto ya.
poquísimo, poquísimo, 1 minuto 30. Tenemos la noticia ya lo puse con la noticia, cuando ya me tocó la noticia, fue uno de los problemas de internet, pero este video, este video, ¿vale? Tirarlo, tirarlo. Bueno, porque como yo sé, así, y bueno, comentando un poquito, ahí, bueno, pues, yo tomo más lentísimo, más súper lentísimo, más súper lentísimo. Bueno, más súper lentísimo, ¿vale? Tipo, 56, 55, 48, 44, 43, 52, 50, 27, 96, le voy a dar un poquito más, voy a dar un poquito más porque acá voy a dar un poquito más, ¿vale? Voy a dar un poquito más, 29 va bastante lento, esto va a ser un lento. Vamos a buscar un sobre todo lentísimo, ¿vale? Vamos un lento, esto va a ser lentísimo, vamos con el ¿vale? En directo para todos vosotros, pero de hecho se está haciendo un evento y vale, vale. Vamos a buscar. Chao. Vale, pasado. Ahora sí. Perfecto, vale. Adiós. Vamos a hacerlo aquí directamente. Vale, directamente toda la acción que se da ahí. Mire, ya. Oh, el problema de si, así, así no el vídeo. A ver cómo me encuentra el vídeo. Vale, ya tengo el vídeo. Be creators. What you're about to see is a powerful testament what passion, freedom, a small dedicated team can achieve. Let's take a look
at our first new game announcement. And the music videojuego. No, yo soy a ver, no, por favor. Yo te puedo dar el nombre de Google. They'll worship you until you fail. In what? You know God. But neither. Mortal Shield 2 2026. Mortal Shield está bastante bien, es un estilo de Green. Didn't that look great? Well, we got lots more to come. But right now, the end, the Nexus War, Galactus Fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. También no en directo, ostras, tío. Ostras. Jonesy, all right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Hostia, Death Stranding 2. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったの Well, で、we hit the pandemic after まあ we released 僕ら皆 DS1. さんコロナを体験した。 Everyone ね、 experienced コ the ロナを pandemic. 体験した中での So 新しいつながりというか、 I wanted to それをも show う一度ゲー something ムをプレイし new ながら、connection まあ、考えていただきたいと after 思い we ます。 faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. はい、
Hostia. Pero trailer no. No hay gameplay. Have a seat. Over here, please. No, este no está, no. No smoking, please. So you are Neil Varner. What do you do for a living? I'm a porter. So thank you. Very good for the day. Neil, you made it then. You really don't remember me. Mystery. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキ In ャラクターです。 It's a very important character, ニールとルーシ Neil ー。 and で、 Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど、 can't really say because there'll be spoilers, 手に銀座の刻印が you 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands. 深いつながり So で they have これ this が物語 deep の大きく connection 関わって and revealed 前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクター And last time on 松さんが DS1, やって we have Cliff, で who was 物語 played by 的に Matt. は彼はもう And of course, by story, you まあ know, 2では出 he せな will い not be in で今回 DS2. ニールっていうのが But this time, Neil will be like playing like the role that Matt did for DS2 で this まあク time. リフすごい人気あったの Cliff was a で very まあクリ popular フを超える character, ような but I 作ろ think うとしてまあルカ we さんに have お to 願い kind し of て like top that 結構いいキャ character. ラクタ So ーにな Luca ったと Marinetti was a great い actor, ろい and ろ I 心 think に残る演技 he worked great. He did a great performance, so I think you'll like this new character, あの Neil, もう too. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's I know. what I brought today. But there is more to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast who'll be sharing a new El Death Stranding. El Death Stranding 1. demo of the game, live gameplay demo alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend. And we'll leave it at that. 昼のゲームプレイシーンっていうのを Yes, 出し I'll ます show you ので the gameplay scene あ of の見 Neil. に来てください So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right. Thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. All right. And now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast.
Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Thanks, Jeff. And hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. So the Lord commands. But ambitious man, do not listen. I saw war. But war found me. I took up the sword. Prayed I could win redemption through my deeds. I shall find no peace on this road. There is only that's my story. Here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Cross Earth is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic. Do not listen. I saw no war. But war found me.
Hostia, mejor que Prayed I could win redemption through my deeds. hostia, fíjate, no me jodas que eso es no me jodas que eso es un nivel de baile. I've only one ending. La verdad es que no le he dado muy mal. I shall find no peace. Ese me gusta. This road, Sí, me cago en la madre. Ahora ya está, ¿vale? No, chicos, tu destino. Gusta esto, el juego este. that's just my story. Donde vive, Write your own. hostia, le ve. Crónica medieval. Ostras. Ay, empecé, tío. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF the first time. A ver, otro juego de Sega. Hostia, Sega, Cari. Sega, tío. Tío, como pareció como el Mario, pero con los personajes de Sega, tío. Hostia, tío, qué chulo. Con los personajes de Sonic, ¿te acuerdas? Hostia, qué chulo, tío. Hostia, los juegos de Sega clásicos, tío. Los juegos de Sega clásicos. Dios, los Sega clásicos, tío. Yo, hostia, qué chulada, tío. Hostia, qué chulada, tío. Hostia, qué chulada, tío. Es como el Mario Kart, pero mucho mejor que el Mario Kart, tío. Sonic Racing, tío. Qué juego, tío. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Crossword. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Crossworld is the next generation of the Sonic Racing series, Hostia, en developed by septiembre. Sonic Team and the Sega Hostia, Arcade sale en Racing Team. septiembre. You can feel brand new experience from the new future traveling, PS5. you can warp in the race. PS5 nada más, tío. Also, unlike another kart racing game, PS5 nada más. this game Qué will have pedazo de online juego, tío. cross-platform matchmaking. Qué pedazo de juego, tío. So you can race against all of your friends across all of the platform. Hostia, Lastly, hace I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. Hostia. Hostia, tío. Hostia, tío. Que se puede jugar. Minecraft Yo and tengo Sonic. plataforma, I tío. guess you could say you gotta go craft. Tío. I'm not gonna laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses Un time. RPG. Un RPG. A ver qué es que nos sorprende. De Bandai Namco Studios. Un RPG. Final Fantasy. Tendría que ser un Final Fantasy. Un estilo Final Fantasy. Some
It heals. For others, it wounds. For our world, this is only oblivion. Qué bueno, tío. Hopes lost long ago. Oblivion. But you have the power to change all of this. RPG. If time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? This time, Pinta bien, pinta bastante maybe bien. the next, you'll find how to save us all. Ya. Ah. Un mundo abierto, un juego por turno. Ostras, son varios jefes. ¿Ves? Code Vein 2. PS5 Xbox. Code Vein 2. PS5, Xbox y PC. Vale. Es de rol. Vamos al siguiente. Hostia. No. Hostia, ¿qué juego es ese? Todas. Ah, hostia, me llega a Silent Hill. Hostia, tío, me ha asustado. Me quería que era Silent Hill. Ostras. Ostras, videojuego ese. End of Abyss. Para 2026. End of Abyss. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based 2026. Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in De 2026. momento nada, Epic no ha Games salido Store nada and de consoles. Resident Evil, Next, nada. we'll step Y into de the Silent black Hill and white tampoco. world of rubber hose De animation momento with lo que Mouse más me ha llamado la TI atención for ha Hire, sido el developed by Sonic, first-time developer Fumi Games, Racing published y by el PlaySide, releasing Death later this year. Stranding y Here's el a quick new Chronicle look at the game and the Medievals. reveal Son of a muy buenos. familiar Lo demás, voice. There's something rotten esto at the heart of Mossberg. Crooks beware. ¿qué Detective juego Pepper's es in the este? house. There are those who have bent the city to their will. Dumb wise guys, fake cheese whiz. ¿Qué juego más mierda hay? Those who do anything. Yo, to un juego save un juego como de disparo, pero de dibujo animado. They won't even know what hit them. Jack Piper, Mouse. Yo ya juego, tío. Juegos de más Mouse que de detective. También para PS5 Xbox. Mouse, tío. Vaya mierda, Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Guesses? Let's take a look. A ver, que salga algo bueno, por favor. ¿Qué juego es este?
You may think you know how the game is played, but this is not the game you know. Tiene que ser fable, tío. Oye, Juego de Tronos, tío. Juego de Tronos. Se me suena la canción, tío. Juego de Tronos. O sea, el videojuego de Juego de Tronos. ¿Por qué no puedo verlo? This is your legacy. Claro, los dragones de Juego de Tronos. You decide who wins O and die. who dies. Juego de Tronos, este Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es Juego de Tronos totalmente. Game of Thrones. Que es Juego de Tronos, totalmente. Creo que va por ahí. Game of Thrones. No sabía. War Game of for Thrones. Westeros. War for Westeros. En Steam. Para PC. Para PC. All right, now it is time for the global reveal of an FPS action adventure RPG. Ahora una RPG. Venga, una RPG. A ver, RPG. The great Silkovsky once said, one could count 1,000,000 billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? Madre mía, no ha It salido said nada de if they Resident were Evil. out there, they would have visited Earth. No ha salido nada de Resident Evil. Nada de Silent Hill. Salen juegos nuevos. Y de momento The que me answer han is, llamado la atención maybe they will visit ha us. sido Time is not on their Mortal Shake, que pinta bastante bien. The Stranding, Chronicle Medieval, el Sony dawn of a new era. y ya está. Y poco más. The Y poco era más. of Atomic atomic Hearts 2. heart. Otro juego. Atomic Hearts 2. Hostia. Hostia. Hostia, qué chulada, tío, ¿no? Hostia. Ostras, qué maravilla. Es de los creadores de yo, ostras, un shot, qué barbaridad. Este juego bueno, Este juego es buenísimo, Este juego buenísimo. Have a good hunt, Captain. Este juego es bueno, Hostia, es como estar. Sí, es como un juego de acción, pero en futurista. Un estilo Star Wars, mira. Hostia, qué chulo, tío. Toma. Ya, Atomic Hearts para PC y consola, tío. ¡Ostras! Que puede salir para PlayStation 4. That's Oh, right. it's much Atomic better. Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro futuristic world on a global scale. No, This time has a greater emphasis on RPG elements and player freedom. El resto, But that, believe it or not, is not all. Hey. otro RPG. Is it recording?
Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know, I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. Ha anunciado esta siendo bastante bueno en lo que es un videojuego, And y por lo if we el videojuego actually miss salió, it, what if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? Todavía continúa, todavía continúa. Está en agua, bueno, de razón. Hostia, qué juegazo. De cubo, o sea, de cubo, de cubo, también. Cute little guy. The Buenísimo, Cube is yet another new project from este es Munfish, an buenísimo, MMORPG shooter set in the atomic universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, 7 have been revealed. Well, now it's time to meet next 2. Este ya lo conocemos. ¡Ocho, guardián! ¡Siete! ¡Ya, guardián! ¡Ya, siete más mentira! ¡Oh! ¡No, qué chulo, tío! Esta es la mujer full. O sea, la mujer full. Cosmic Invasion, hostia. Qué pedazo de juego. This is ¡Oh! ¡Resident Evil! this place. ¿Ay? No, no Resident Evil, tío. Also, Otro juego de Capcom. Otro juego de Capcom. you don't have a chance. Es bueno. No, otro juego de Capcom. Este no es Resident Evil, me creía que era Resident Evil. Este es Ghost of Shenshei. Este es Ghost of Shenshei. O el niño. O el niño 3. We both want the same thing, Musashi. But there's only room for one at the top. And it won't be a cowardly run. No sé si es el Ghost of Shenshei o el niño. O el niño. Sasaki Gun. Onimusha, hostia, Onimusha. Tío, pedazo de juego, tío, pedazo de juego que está saliendo, Este es Onimusha. Onimusha, para 2026. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Sans String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline.
actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Only the tournament of a million punches, you'll get yourself killed. That was Killer Inn, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm, of course, talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. A ver, otro más. Ahora que luego este. Let your body settle into a slower rhythm. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. Here, you are in control. Bueno, de That's right, momento, everyone. Arc Raiders is de coming momento nada October de 30th, Resident Evil, nada 2025 de for Stylish PC and chicos. console. De Congrats momento to nada de Embark nada. Studios. All right, Dune Solamente fans, tenemos now you can finally step onto the world of juego. Arrakis yourself. Uno Dune de los Awakening tratados combines the que survival and me decía MMO la pone. genres with a Llevamos un thrilling total de cinematic story. It arrives on PC in just a few days on 1, June 2, 3, 10th, 4, but you can 5, play 6, it right 7, now 8, in 9, Steam 10, Advanced Access. 11, Here is a brand new 12, look. 13 y 14. Y uno 15 que no me trae. A ver, ¿cuál es este juego? ¿Cuál es este juego? ¿Este juego cuál es? Hostia. A ver, ¿qué juego es este? Hostia, no me jodas que este es... Espero que no sea Doom. Me parece que este juego es Doom, ¿eh? Este juego es Doom, ¿eh? Este juego me recuerda mucho a Mad Max, tío. Me recuerda mucho a Mad Max, tío. Un estilo Mad Max con John Carter, tío. Me da que es Doom, ¿eh? No, estoy en directo, Gary, en directo, por eso estoy hablando. Me da a mí que es Doom, ¿eh? Tú como no estás viendo el vídeo tampoco, lo vas a decir tú lo que condenas, o lo de Games. Vale, vale, tío. Me da a mí que es Doom. Una arena y todo.
no Dragon Ball no, y yo ya te lo conté después, que todavía un evento no ha terminado. Hostia, chicos, hostia, yo espero que no sea el Doom, Yo espero que no sea el Doom, porque esto es una super ida de olla, Y venía que la mayoría de estos juegos son en Play 5, casi todo en Play 5, menos algunos, todo en Play 5. El evento son, chicos, el evento son 2 horas. Empieza a las 11 y termina a las 1 de la mañana. Lo sabía, era Doom, lo sabía. Doom Awakening. Chicos, tío, el Doom, tío, pedazo de juego. Lo voy a marcar porque este es muy bueno, Este es buenísimo. El Doom Awakening es buenísimo. When the boy calls. Sí, esto es del Doom, sí, esto es del Doom. No. Esto no he visto es que yo no he visto la película Doom. Os recomiendo que veáis la película Doom, Este es un juego nuevo. Will the power of gods. Ostras, qué chulo el juego, Not a man, nor God, living nor dead. Yet what then of those who deign to turn back the hands of fate? To save what remains of our broken world. Take my hand. Turn to the path. Where your journey Chrono Odyssey, otro juego. Chrono Odyssey. Está sacando muchos juegos para PC. Muchos juegos para PC, para las consolas, sobre todo para PC. Está sacando un montón, Es increíble la cantidad de juegos que tenemos apuntados. No me cabe ni en la libreta, What is more compelling? Se me olvidó apuntar uno, ¿vale? Pero eso después en el resumen lo iremos viendo, ¿vale? Iremos a la noticia y lo veremos con más tranquilidad, ¿vale? While I was out. Este. So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm really curious. What ending have you penned for September this time? Waves. Waves, otro videojuego. A tiny nuisance. Para consola y PC. I know all the secrets. Madre mía, qué cantidad de juegos, tío. Pero de momento nada de Resident Evil, nada de Silent Hill. Llevamos 1 hora. Mío, otro videojuego. That's Neo Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Best. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Outworlds. En el estudio Epic Games. Outworlds, otro videojuego. Un videojuego cooperativo. Hostia, es cooperativo de Epic Games. ¿Te acuerdas de Epic Games? Que hacía los de Take Two, ¿sabes? De Take Two y
Y yo se puede jugar 2 personas. Yo creo que para Play 5. Para Play 5, Xbox y PC. Hostia, podemos jugar los 2, tío. Ostras, qué pedazo. Para PS5 y Xbox. PS5 y Xbox. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise, the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Ah, qué maravilla. Este videojuego me lo voy a coger. Ostras, Mafia, tío, el Mafia, tío. Hostia, el Mafia, tío. Who are you? Sono Enzo. I work here. El Mafia, tío. Salieri, tío. Que de tipo sin verte, Salieri. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to teach them a lesson. No nació la mafia. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it will be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Hostia, qué bueno. It's family. Loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. Mafia de un country, tío. And who are Pedazo you, de huevo. Enzo? Esto ya salió. Esto ya salió ya. Esto ya salió. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyagers captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. A ver. Ya, un juego de Lego. Un juego de Lego. Y yo, como el Lego construyendo una base oeste. Ah, Lego Voyagers. En serio, tío, para PC4 también, tío. Lego Voyager y se puede comprar para Hello, Summer PS4. Game Fest. I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I'm thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dolls of Destiny. Yeehaw! Está loca la tía, ¿eh? Se parece a una puerca. A brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard
call upon his magic powers to summon the Yo most juego ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. You will be able Y yo, qué bueno de comprar. Ni lo It's been grabo, tío, almost ni 2 lo grabo, years tío. since players first stepped into the role of Geppetto's Tío. puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new launch. Ah, un DLC. Un DLC. ¿En serio? Esto no me suena nada, ¿eh? Esto es un DLC, ¿qué juego es el DLC este? No me va a dar tiempo para apuntarlo todo, ¿sabes? Así que apuntaré lo más importante. Se nota que esto es un DLC de un videojuego, vamos. No le doy más try, no es. Es un juego que no conozco yo. Parece ser que es por turno. Y cada vez que casi una hora de directo de esto aquí. Chicos, si queréis ver el directo, luego lo veréis en el otro canal, ¿vale? No en el canal de la carga, sino en mi canal de Rincón del Crack. Madre mía. Es un DLC de Lives of Today. Vamos, poquita cosa. Yes, that's right. Overture is available Hay tantos today juegos que across me puedo all apuntar, ¿no? platforms to play, so enjoy it this weekend. All right. Next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement. Vale, otra que no se ve. Inspirada en una historia de verdad. Está bien. Joder. I sit at the front of the dinner table. Used to be. Pero este tío, como yo ahora que somos granjeros, ¿qué? Yo, ahora somos granjeros, ¿qué pasa aquí? Mira. Mira, Antonio. Beautiful. Broken. Plates of flowers. Vaya. The garden is lush and green. No se perdona. Back to Blooms. Vale, otro. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Nada, para Steam, un juego para Steam. Tampoco. Nuevo. No, aplauden por aplaudir. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes soon. A ver. Ya, otro juego. O sea, qué chulo, otro de pelea. Otro de pelea. No sé cómo se llama, espérate. No sé cómo se llama. No sé. Black Soul Neo para PC. Black Soul Neo para PC.
Nada, nada por gusto, otro juego de peli, otro juego de peli sin venía cuento. Sí, Black Soul, Black Soul. Es como un Dark, es como como el juego este del Soul, pero con personajes, con personajes de personajes manga, ¿sabes? Black Soul, Black Soul. Madre mía. Otro videojuego. Y estaba viendo que hay yo estoy viendo la oficial. La oficial del Summer Game Fest. Tú lo estás viendo en español, ¿no? Summer Game Fest, pero coño, pero en español mejor, así te entiendo. No, en YouTube, Summer Game Fest. No, donde pone Summer Game Fest original y lo ves desde ahí. Tú lo ves en español, tío, así te entiendo también. Pero tú estás viendo recientemente los Digimon, tío. Este Digimon. Seven Deadly Sins, otro. Pero tú estás adelantado, o tú estás atrasado. Tú estás atrasado, Gary, tú estás muy atrasado. Tienes que ponerlo al día. Ya Sins, otro RPG, otro RPG. O sea, el RPG está chulo, pero no, yo estoy viendo el gameplay, coño. No, qué chulo, tío. Está chulo. Pero tú estás viendo recientemente Deadly Origin Sans. Está muy bien, está muy bien. ¡Oh! The Witcher. Y yo, ahí ve. A ver, esto se lo juego anunciado ya. Aesthetic Unreal. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grab, and it's now a serious contender for Game of the Year. That Mongil Sadai will be exclusively on the Epic Game Store. Vale, más juegos, no ha salido nada. Dios, ya no ha salido nada, ya ha terminado. No, yo estoy viendo el original. Coño. We altered Mira el siguiente the juego. course of nature. Hostia, de dinosaurios, tío. Unleashed genetic power across ¿Pero continents. tú lo estás viendo reciente o qué? Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope. Pero por los mismos within tipos que this yo, coño. Tú te mueves antes. Ah, Well, to help life. ¿cómo el ratón Pérez? Hostia, es chulo.
Vale, vamos a ponerlo un poquito más así. Hostia, ¿esto qué es arcade? Uy, se me juego arcade, tío. Es que hasta las dos, hasta la una. Vina, de Hollowell, de Steam. Un tanto que voy a activar el juego. All right. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done. Yeah. Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right. Well. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Available. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, wait. All right, let's take a look. A ver. A ver, ¿cuál es? Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, I know. Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. A ver si va a ser Borderlands 2. A ver si va a ser Borderlands 2. A ver si va a ser Borderlands 2. Esto tiene pinta de Borderlands 2. Hip-hop Satan. Oh, don't worry. Sí, tiene pinta de Borderlands 2. This guy's a total kid. What the hell? Hostia, qué chulo. A ver, qué gracioso. Sí. He's wild. You're welcome. He's deadly and guilty. Who got the lobotomy with A mí fries? me suena a Borderlands 2. Me suena a Borderlands. Inside me come true in VR. O de los creadores de Borderlands, tío. Deadpool se llama. I get this shit. Marvel, I'm Deadpool, craving Korean VR. barbecue. Is that weird? Está chulo, Está chulo, Deadpool en VR está chulo. With Neil Pero que Patrick sea Harris una as gran Deadpool. producción All right. un Next year Deadpool at Games, VR. or last year at Gamescom, we Me announced sorprende. Dying Light the Me Beast, the sorprende culmination para la of a verdad. decade of Techland's experience building survival horror games. Hal Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. A ver qué videojuego es este, ¿oí? Star Wars. Hostia. Techland. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. Hostia de zombie. Hostia de zombie. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Me suena esto a... es de supervivencia. No, no es Resident Evil. No es Resident Evil. No es Resident Evil, te lo digo yo. Esto no es Resident Evil, te lo digo yo. Esto va a ser supervivencia, pero... puede que sea Days Gone. I don't care how high his walls are, ¿Cuánto? how big his army is. ¿Pega? That fucker will pay for what he ¿Pega? did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. De Rising. Damn right I do. Me suena que de Rising. Me suena de Rising. De estilo, de Rising. Nada más de ver por los zombies y todo. Me suena de Rising. Me suena. Dying Light. Este que se esperaba. Dying Light. Este es uno de los que se esperaba. Dying Light. The Beast ha salido. Ha salido. Por fin ha salido uno, tío.
Este era uno de los esperados I'll que go there. salieron. Can kill him. El 6 de junio. El 6 de junio a las 4. A ver más. Dying There's the Light, big The news. Beast. Dying Light, The Beast is coming on August Este es bueno, 22nd, este juego Gamescom bueno, week. All right. Este juego es bueno. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the Ah, highs and lows of adolescence, the interesado bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. como gaming hispano From es Beethoven Dinosaur Resident to Evil o Annapurna Silent Hill. Interactive. Y todavía And no ha this is your salido. exclusive new look at this Y game estamos, that y plays like a estamos love a las letter 12. to Falta teenage una. memories. Menos una. Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Hostia, tío, parece como si estuviera viendo Gris. ¿No te parece Gris? Mom, who did it? It's the pigs, darling. Shit. This year, experience a retrospective like no Hostia, other. cuando Beethoven and Dinosaur invites you to relive the como si fuera teenage riot, es to como si spend fuera one una last banda de night jóvenes together tirando before school's out papel forever. higiénico a las casas, a And with a morir. soundtrack this good, it's gonna Es be como si one fuera hell un of a los night. Sims, juego de los Sims, un juego de los Sims, pero con And The Cure. I love The Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the Mixtape. hits. Mixtape. Es como si fuera un juego de los Sims, ¿sabes? Un juego de los Sims, pero de jóvenes. No. Mixtape es plataforma. Mixtape es como si fuera un juego de los Sims, pero de skater, ya está. Este no sé qué juego es. No. No sé qué juego. Why, we must end you. Right here and now. O sea, otro RPG. Gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. Urge of power. Savor each moment. Me recuerda mucho a los juegos. Me recuerda mucho a los juegos de Diablo. Una cosa parece Diablo, pero con un fan. Como si fuera un Animal Crossing. No Animal Crossing, sino como Chrono Trigger. Un estilo Chrono Trigger, ¿sabes? We fight for a future filled with hope. No he tragado nada. All or Guardians. Vale. Los Guardians. También para todas las consolas, multiplataformas. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Your life needed justice. Just needs some. Otro videojuego, The tío. hunt isn't over. Not until I kill them. O sea, me da a mí que este va a ser Yakuza. No, Cyberpunk no, Yakuza. Este es otro Yakuza. Este es otro Yakuza. Este es Yakuza, ¿ves? Yakuza. Me suena mucho este Yakuza. Sí, estoy casi seguro. No te doy por seguro nada de la vida, pero en los videojuegos, pero
o la forma es un yakuza. O el shinobi de Sega, pero en es es como un juego estilo lucha, pero como si fuera modo historia. Axe of Blood, nada, un juego nuevo. Axe of Blood, para Steam, para PC. Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Montreal. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué juego es, por Dios? ¿Esto qué coño es? Vaya mierda. ¿Esto qué coño es? Me gusta mucho, No, está muy bien, está muy bien, pero me suena chino este juego, Pero está bastante bien, Parece como un arcade, ¿no? Un estilo arcade, ¿no? Un estilo arcade, está bastante bien. O sea, está saliendo mucho, casi la mayoría de muchos juegos arcade, ¿no? Para multiplataforma también, multiplataforma el juego. Scott Pilgrim's back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time, the streets of my hometown of Toronto, with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Nada del Resident, nada. A ver. Ah, there. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to be lower than ever for you simple little man things. Still thirsty? Well, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. A mí joder que es un lote con todos esos juegos. Es el 7, el 8, es el 7. Que lo va a soltar en un evento de Capcom, tío. Vale, que va a ser en el evento de Capcom cuando van a anunciar Resident Evil 9. Y van a hacer un remaster de Resident Evil 8, tío. Village. Entonces es el último descendiente. El primer descendiente. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the hard. O de supervivencia. Now, a glorious Es de supervivencia, el juego de supervivencia. Hostia, un brazo suelto, tío. Scam se llama el juego. Hostia, de supervivencia, tío. Un juego de cooperativo. Un juego cooperativo de supervivencia.
acaba de decir que hay un evento de chicos, os ha anunciado que hay un evento pronto de Capcom, ¿vale? Hay próximamente que anuncien el Resident Evil 9, ¿vale? Muchas cosas más. ¡El Inside, tío! Es de los creadores de GTA. De los creadores de GTA, pero un GTA futurista. Hostia, el Inside, tío. Qué pasada, tío. El Inside, tío. Como un GTA, pero futurista. Y también la competencia de Cyberpunk. Hostia, qué chulo. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. GTA, tío. Este me lo voy a pillar. Este me lo voy a pillar. Inside, me lo voy a pillar seguro. Este juego, chicos, me lo voy a pillar 100%. Diaz, you were a good soldier. Hostia, qué maravilla, tío. El Inside. Que sepáis, chicos, que este videojuego lo desarrolla el jefe de estudio es un ex trabajador de Rockstar, de Rockstar Games. Es un ex trabajador de Rockstar Games. Posiblemente estemos ante la competencia de GTA. Y qué pedazo de jugada. En junio se viene. En este mes. Oh, y Hitman también. Un nuevo Hitman. Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of Interactive. We can't wait for you to discover my site when it launches on June 10th from Build a Rocket Boy. El 10 de junio, este es el próximo que lo tenemos. You may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. Estamos a 7. This week. El First Light. Vamos, el martes de la semana que viene. El First This week we Light. finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Mira, Gary, el 007. Mira, el 007. Qué pasada, tío. Target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial Casino mastermind Royale. ties to the criminal underworld. He has arranged for a De high-stake Casino poker Royale. game at the Casino El Monarch primer Casino in Royale, Paris. tío. Our clients have deemed this unacceptable. El primer juego está basado en el primer libro de James Bond. He's too impatient and Miss Bly, well, she likes a drink. En el primer libro de James Bond. Mr. Smith, no. He's the only wild card. Entonces tiene que salir Vesper. This is turning Entonces into tiene que salir Vesper. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarch. Reaper. Unusual name. Que puedes jugar tú como personaje Hitman, tío. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. Hostia, tío. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone, Summer Game Fest. Please welcome the great Mads Mikkelsen. Sí, salió ayer. Salió ayer, el 6 de junio. Salió ayer el juego. Hostia. Mads, thank you for joining us. Thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Claro que habiendo sacado el First Light en el videojuego de Hitman, el videojuego de Hitman, Assassination, ha salido un contenido descargable de Le Chiffre
But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind-hiding guy in the desert. He's visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot. It's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, the Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you'll unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks so much. Thank you. Great to see you. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. Vale, empezamos first. It's Saturday night somewhere, so make some noise for Lego Party, for a tío. nail-biting competition. Ah, We're Lego mid-figures, Dad. Party. We don't have nails. It's an action-packed Madre contest mía, to Lego collect Party the como most el de la gold Wii. bricks, Como el de la Wii, pero por Lego. Will you be helped by friendly kraken? or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's the dragon, Ted. And what about our amazing Que no hable mini mucho, games, pero Ted? una chica. Pero We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in Lego Party! Whoa, that is looking mighty tasty. de momento vamos really great. All right, next, a new look at Other a new juego. team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th, PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Ah, vale, este está el que con mí. Danger. Reacts at overload. This feels bad. Now their ship is flying. Is that the artifact? Faith with me. This'll be good. Good thing that wasn't our ship.
I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived, and passed their knowledge to future generations, until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Okay. Should you fall, pray the vultures consume you before the blight does. Like that. Like that. Not on Steam. There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life, unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here, first look. Ew. Un extinction, ¿sabes? Un estilo a extinction. Un extinction, un de fake, parecido. Yo, ya. Ya, como solo el culo. Ya. Es como un de fake, ¿sabes? Ya, para PS5 y equipo. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. This game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wishlisted game, players are clamoring to know just one thing. When is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer. Menos de media hora. Growing Martian zones force the Thalassic Federation to advance its Project Enterprise. A ver, un momento, a ver si me contestan algo en el chat. Me contestan algo en el chat. Mira, hecho. Bueno.
Va como atrasado, ¿no? Va como súper atrasado, ¿no? La transmisión, ¿no? Sí. Estoy en el directo. Estoy viendo el directo desde aquí. Mega Break. Otro videojuego. Mega Break. In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. A ver, Epic Games. Vamos a ver cuál es el siguiente. ¿Y qué juego es este? Mechanicals approaching. Mata. We must now face a stark reality. Industrial civilization we were expecting to join. ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? Sí, no, es que el directo mío está como atrasado, está como atrasadito. Está atrasado, está muy atrasado. Lo que pasa es que me he equivocado, lo quería poner en otro canal y lo he puesto en el encontrar. Find a way. Smile. Otro, Infinite Smile, está bastante bien. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise I think we all know very well. These. Por lo más importante, ¿sabes lo que se espera? Los nuevos, la que espera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Happy birthday. Resident Evil. Resident Evil. Happy birthday to you. And to celebrate. Resident Evil. Resident Evil. Ah, vale, un evento de Capcom. Hacer que celebra el 30 aniversario. El 30 aniversario de Resident Evil. Del último juego. 少しだけ瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それでは、これからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. Vale. Ahora que dices este juego, lucha libre. Let's rumble. Ya no me jodas que es Viper. A ver si va a ser Mortal Kombat. Ingrid. Tiene que ser algo de Street Fighter.
Street Fighter. Street Fighter, Gary. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. El nuevo Street Fighter, tío. Hostia, el nuevo Street Fighter, tío. Street Fighter. Nuevo Street Fighter. No, Street Fighter. O sea, dice que huevo ahí. Uno. Hostia, esto que juego ahí. O sea, Fortnite. Esto ha sido Fortnite, ¿no? No me jodas que esto va a ser Fortnite. No sé, esto de un Fortnite. No creo que la vaya a dar. No, esto es Fortnite. Last Flag, la última bandera. Un estilo a Fortnite, tío. Esto parece Fortnite, tío. Este juego creativo. Este juego creativo. Creativo y estilo Fortnite. Ya está chulo, con los personajes como personajes de Borderlands, pero con la última bandera. Están sacando muchos juegos cooperativos, Adiós. Wishlist now. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s. As you saw, the closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wu Chong, Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Es chino. Is this bloodshed really what you wanted? Es chino. Estilo samurai, ¿no? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. Estilo samurai, más o menos. Estilo samurai. When will it take? Finally, waken you. Wu Chang se llama. Es como mete la Play, pero para asiático. That's like, ¿vale? Ay, perdona. Where is the Wu-Tang Clan? ¿Tú lo estás viendo? Find them. Rise of the Saber. ¿Qué coño juego es? Ah, otro de pelea. Rise of the Silver. En el team, otro juego en el team.
Otro juego que está para PC. Para PC. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting. And it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Guild Wars. Otro My juego de calling Guild takes you Wars. far from home, where shared struggle form fast bonds. Greatest advantage? Muchos juegos nuevos. Ability. Their greatest weakness. Y la mayoría de estudios third party. De estudios de third party. My story is yours. Guild Wars, ¿vale? Guild Wars. Ah, la tienda de Epic Games. Para todas las plataformas. Ah, mira los juegos nuevos de Epic Games. Es parecido a los Digimon, pero fue como un poco parecido a los Digimon, ¿vale? Estilo Digimon. Bueno, para probar betas. 11. Otro juego, Genshin Impact, Splitgate 2, Wayback, Wushan Fallen, Dying Light, Irish Riders, Marvel Rivals, Sonic Racing Cross World, es muy bueno. Todo eso está en Epic Games. Y por el 20% de descuento. En la tienda de Epic Games. En PC, tío. Todo para el PC. Nintendo Switch. El Cyberpunk en Nintendo Switch. El Cyberpunk en Nintendo Switch. Silverhand. Chip. Long story. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Ah, vamos a otro vídeo bueno, ¿ves? Pero... Otro videojuego que parece Marvel, tío. Que parece de anime, a ver. Another relapse, huh? Get well soon. Dibujo animado. Dibujo animado. De los creadores de Cuphead. De los creadores de Cuphead. Del estilo de Cuphead, ¿sabes? Delusional. It won't always be so easy. Estilo Cuphead. You still look a little unwell. Del estilo de Cuphead, digo el estilo de Cuphead. Splitgate 2.
Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. Splitgate 2. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Vale. Look at that water placement, expertly done. This is the epitome of sport. Yes, splitting the bars and jetpack geniuses in the movement. Vale, es a las 1, porque la 1 empieza otro evento que se llama el Day of Devs, que pone el foco en los desarrolladores detrás del juego. Ahí no nos va a dar tiempo, ¿sabes? 2 horas, ¿vale? Ya estamos cerca de las 2 horas, ¿vale? Vamos a cerquita de terminar. ¿Qué juego es este, Javi? ¿Lo has visto? This is Splitgate. Es chulísimo, ¿eh? Chulísimo, tío. Y encima gratis. Juego gratis. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. ¿De Japón? ¿Y este juego? Estudio en Japón. Uy, ¿este juego? Cuidado, esto puede ser, esto me suena a Yakuza. Esto ya me suena Rio Studio. Ah, 1943. En Japón. Es Japón 1943. Ah, es como detective, tío. Como detective, pero en Japón. Es como detective, pero en Japón. O sea, es como detective, pero en Japón. Es como detective, tío. Es como la noire, pero en Japón. Es como la noire en Japón. Project Century. Stranger Than Heaven. Muy buen juego, muy buen juego. También es un estilo a la noire, pero en We saw it Japón. at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943. Knowing RGG, I'm sure more surprises are really on their way.
All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios. We're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. While there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. A ver, vamos a ver qué es. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Investigación de víctimas. Tiene que ver de policía, ¿no? Del FBI, ¿no? Del FBI. Del FBI. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? Del FBI. Algo del FBI. Coming. Ya algo del FBI. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 2 days tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. I need a good technical analyst on this. Okay. Need your eyes on the crime scene. Runwood Hotel. Hostia. I know. It's where your mother was murdered. Hostia. Alyssa died 8 years ago. It's time for you to face the past. Eso no es en el 9, ¿no? Grace. Hostia. Hostia. Este no es Resident Evil. Este es otro. It's Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Requiem. Hostia, el nuevo Resident Evil. El nuevo Resident Evil. Resident Evil Requiem. Este es el Resident Evil 9. No es un Resident, no es el 9. Es un spin-off, tío. Hostia. En 27 de febrero de 2026. Joder, tío, madre mía, qué sorpresa. Vaya sorpresón. Vaya sorpresón. Vaya sorpresón. Resident Evil Requiem.
And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I Too. know. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome. And thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Gracias, muchas gracias. Vale, pues vamos a darle al navegador y vamos a eliminar. Nada, chicos, pues aquí vamos a terminar el directo. Se ha venido muchos videojuegos. Una barbaridad de videojuegos porque no me ha dado tiempo a apuntarlos todos. Pero como así más importante de lo que me esperaba, pues ha salido algo de Death Stranding, pero ha salido un tráiler bastante poco de Death Stranding, lo que yo me esperaba. Ha salido también Mafia de Old Country, que también me esperaba. Luego ha salido algo del 007, de First Light, pero ha salido más contenido descargable para el juego de Hitman, The Wall Assassination. Y luego así luego el Street Fighter, que es una maravilla el Street Fighter.